Cor- Cordial saludo, profesor. Quien habla, Mónica Paola González Sierra. Voy a compartir pantalla y proyectar el trabajo. Entonces, esta es una actividad evaluativa del eje 3, Economía de la Salud. Entonces, el caso a estudiar es un hospital público busca optimizar el tratamiento para pacientes con diabetes tipo 2. Actualmente la insulina tradicional es el tratamiento estándar con un costo promedio anual de 800 pesos por paciente. Un nuevo medicamento oral ha sido introducido en el mercado por un costo anual de 1.200 pesos por paciente. Ambos tratamientos tienen tasas de efectividad en el control de HbA1c. Tenemos la insulina tradicional que reduce estos niveles en promedio en 1,5% y el nuevo agente oral que los reduce en un 2%. El hospital necesita decidir si el nuevo medicamento debe incluirse en su lista de tratamientos, analizando los costos por unidad adicional de efectividad. Entonces, dando inicio a la primera pregunta, determina el costo promedio por cada 1% de reducción en estos niveles de HbA1c, considerando la fórmula que tenemos aquí, costo total dividido en reducción de HbA1c. Entonces, tenemos como primera el nuevo agente oral, que su costo anual es de 1.200 pesos, su reducción promedia es del 2%, y al hacer la división nos da un valor total de 600 pesos del 1% de reducción. Y al hacer la operación de división con la insulina tradicional, 800 pesos dividido en 1,5 nos da 533 pesos. Entonces, con estos valores vamos a tener en cuenta para continuar con el trabajo. Dice, compare los costos y beneficios adicionales del nuevo agente oral frente a la insulina tradicional. Utilice la fórmula RICE. Entonces, nuestra fórmula RICE nos dice costos de A menos costos B dividido en efecto A menos efecto B. Entonces, tenemos los siguientes datos que son datos para los costos y datos para los efectos. Entonces, el primero es costos. Entonces, tenemos acá que costo A menos costo B, que es 1.200 menos 800, nos da nos dan 400 pesos de diferencia. Ahora, la diferencia en el efecto, entonces efecto A menos efecto B, nos da que son estos dos divididos, nos da 0,5% como resultado. Y ahora nos dice que dividamos la diferencia de costo dividido en la diferencia efecto y eso nos da un total de 800 pesos. Entonces, como resultado, como análisis, tenemos que cuando se cambia de la insulina tradicional al nuevo agente oral cuesta 800 pesos por punto porcentual adicionado a la reducción de HbA1c. Como resulta, a la siguiente tercera pregunta dice, interprete si el beneficio adicional del nuevo medicamento justifica el costo incremental. Entonces, pues ya teniendo los primeros valores del agente oral y de la insulina. Entonces, pues el nuevo agente oral cuesta 400 pesos más por paciente y año en una proporción del 0,5%. Y al incrementarse ese 1%, que es la que se busca, el valor es de 800 pesos por el 1%. Entonces, se decide que no vamos a incluir el medicamento, ya que el hospital requiere primero de unos estudios antes de incluir este medicamento. Entonces, hemos decidido que lo primero que debemos saber es cuántos pacientes ingresan para utilizar este tipo de insulina. Entonces, cuántos pacientes van a ingresar, a cuántos pacientes se les va a administrar para evitar pérdidas en fechas de vencimiento como mínimo en un año. Porque los medicamentos nos pueden llegar con fecha de vencimientos menores a un año, entonces no queremos pérdidas. Entonces, lo primero es hacer ese estudio, capacitar al personal médico para conocimiento del nuevo fármaco. Es importante pues que los médicos conozcan cuál es el nuevo fármaco que se va a utilizar para que lo formule
tengan el conocimiento y pues asimismo tenga una alta rotación. Primero, pues hay que capacitar. Realizar negociaciones con las EPS sobre el nuevo fármaco y el aumento de costo. No podemos comprar un nuevo medicamento sin que lo tengamos negociado dentro de la tarifa de los medicamentos con las EPS, con las diferentes pólizas que están asociadas al hospital. Entonces tenemos que primero negociar con ellos para que sí nos vayan a pagar estos tratamientos. Validar según estudios previos sobre los eventos adversos apoyados en las fichas técnicas, ya que no queremos que el paciente al ingerir un nuevo medicamento pues tenga alguna complicación. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Considera otros factores como la adherencia al tratamiento, la calidad de vida y la accesibilidad económica. Entonces aquí traemos las siguientes fórmulas para poder dar respuesta a esta pregunta. Entonces tenemos el nuevo tratamiento de agente oral, pues tiene un 80% de efectividad, la insulina un 69%, al restarlo nos da un 11% de diferencia. Ahora, ¿cuántos días nos sirve el nuevo agente oral? Entonces, al hacer la operación nos da que 40 días tiene más la paciente para estar bien, para que este nuevo agente actúe mucho mejor, tiene 40 días de estar mejor ese paciente. Ahora, entonces el costo por paciente es de 800.000 pesos. Si lo multiplicamos en esos 40 días, el total de tratamiento pues viene siendo de 7.272.727 pesos. Entonces, ya que es importante las negociaciones porque la EP, al negociar con las EPS, pues hay que validar que ellos sí estén dispuestos a pagar estos tratamientos sin que el hospital vaya a tener pérdidas por dicho medicamento. Entonces, por dicho medicamento. Entonces, ya teniendo pues estos cálculos, al considerar otros factores, pues sí va a haber un potencial positivo para el uso de la insulina, porque pues la adherencia al tratamiento va a ser más fácil y menos tortuosa en el sentido de que el paciente pues ya no se va a tener que andar administrando el medicamento subcutáneo todos los días de su vida. Va a ser mucho mejor mejorar su calidad de vida, ya que simplemente la tabletica es oral. Al ser oral, puede que su vida útil dentro del organismo sea de 24 horas, de 48 horas, de 36 horas, de 72 horas, lo que quiere decir que puede durar hasta una semana. Con una sola tabletica, una semana la toma, cada semana una toma. Entonces, pues sí tiene grandes ventajas para el paciente dependiendo de el tratamiento. La accesibilidad económica, pues por parte del hospital no es tan beneficiosa en el momento, pero pues se estudiará el caso. ¿Qué otras nuevas tecnologías hay en estudio? Bueno, pues aquí traigo este cuadrito donde está la tirzepatide. Su mecanismo de opción es estimular los receptores de las incretinas, la insulina dependiente de glucosa y pues disminuye el apetito. Está en desarrollo ya aprobado para la diabetes mellitus 2 y la obesidad. Tiene efectos principales que es disminuir el peso de la persona. Ventajas, desventajas, bajo riesgo de hipoglicemia y tiene efectos pues muy leves. La retatutride, su mecanismo de acción es de triple acción hormonal para mejorar la glicemia y el gasto energético. Está en fase 3 en curso. Disminuye la pérdida de peso. Ventajas y desventajas están en estudio de seguridad cardiovascular y hepática. El siguiente ejemplo es la cotadutide más dutide. Su mecanismo de acción es mejorar el control glucémico y reducir la grasa hepática. Está en fase 2 de desarrollo. Sus efectos principales es disminuir, mejorar el hígado y el riñón. Ventajas, desventajas, náuseas, ventajas, desventajas, pues aún todavía no hay aprobadas. El siguiente medicamento es orfaglipron. Su mecanismo de acción es activar el receptor sin inyección, lo que quiere decir que es oral.
Está en una fase 3 de avanzada. Sus efectos principales son reducción significativa del HbA1c y de peso. Sus ventajas y desventajas, pues que es oral y es una buena adherencia al tratamiento. Entonces, pues al ver este cuadrito, pues las nuevas moléculas tienen un efecto que puede ser muy bueno, superior a lo tradicional. Todas en su mayoría van a perder peso. Su tratamiento puede ser semanal o por menos días, no cada 24 horas, sino cada 36 horas, dependiendo de puede tener un alto costo inicial, como nos dimos cuenta en este ejercicio, puede tener un alto costo iniciando, pero al ser tan alto, su acceso va a ser muy limitado. Entonces, por eso, teniendo en cuenta el alto costo y su acceso limitado, mientras que todo es un proceso interno para evitar pérdidas, eh, estamos, se piensa muy bien en esa opción. Listo, profesor. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía, el Excel donde se desarrolló las operaciones matemáticas, será cargado también en la plataforma. Muchísimas gracias, profe.